Señor, estamos gozando. Yo sé que hay muchos por ahí hoy que están un poco tristes. Hay muchos por ahí que están diciendo, tú verás al que el pastor lo va a decir, al que el pastor lo va a decir. Y yo le voy a decir, claro que lo voy a decir. Ganaron los Yankees. Ganaron los Yankees, ahora van para la Serie Mundial. And for all you haters, na 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 na. Margaret, I love you, sis. I love you, sis. Pero Boston esta vez, mira, hasta Boston Market se fue de negocio, así que se fueron los Red Sox también fuera de negocio. Qué bueno es el Señor. Le damos gracias a todos ustedes, le damos gracias a las redes sociales, a toda la audiencia digital, por estar compartiendo con nosotros en esta maravillosa tarde. Yo salí de mi casa con una expectativa, salí de mi casa porque yo decía en mi mente, yo voy para la casa de mi Dios. Y yo sé que aquí las cuatro paredes no es lo que hace esto el templo, aquí lo que hace es el templo son ustedes, porque a donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Oyeron eso? Donde hay dos o más reunidos en su nombre. ¿Cuántos están aquí reunidos en su nombre? Entonces, aquí está Él. Aquí está Él. Y por eso yo vengo con una expectativa para el día de hoy. Sé que el Señor va a estar y está tocando corazones, está tocando espíritus. Y sé que cuando salgamos de aquí en esta tarde vamos a salir más fortalecidos. Vamos a salir con más fuerza. Vamos a salir más como, no sé, como que más retados a servir. Bendito Dios. No veo visitas, así que somos todos familia. Qué bueno es el Señor. Vamos entonces de esta manera, vamos a prepararnos para entrar a la siguiente parte. Bendito Dios. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Nuestra hermana Jennifer. Quiero leerle un proverbio, pero antes de eso quiero compartir con ustedes algo que aprendí de una persona que decía que para todos los que piden sabiduría deben hacer del libro de Proverbios un libro redondo, o sea que nunca deje de leerlo. Léase toda la Biblia obviamente, pero si usted quiere sabiduría, haga de Proverbios un libro redondo. Y el proverbio es el 11:25. Dice así: el que bendice a otros recibe abundantes bendiciones. Los que ayudan a otros son ayudados. Palabra del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por tu bendición, Padre, porque nos has dejado tu palabra para que podamos estar más cerca y aprender más de ti cada día, Señor. En esta hora, Padre amado, traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, según lo que tú has dispuesto en nuestro corazón, Padre amado, porque más que un acto de dinero, de traer, es un acto de fe que estamos haciendo hacia ti, de obediencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bendición, Padre. Te damos gracias porque tú abres puertas, Padre, a todas las personas que necesitan, porque tú conoces cada necesidad en cada hogar de este templo, Señor, de cada familia, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú sigas abriendo puertas y sigas bendiciéndonos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bendito Dios. Bueno, ¿cuántos están listos para la palabra? Para la palabra de hoy. Vamos a intentar esto de nuevo. Bendito Dios. ¿Cuántos están listos para la palabra de hoy? Amén. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos tenido de adoración, el tiempo que hemos tenido para poder cantar alabanzas a tu nombre. Te pido, Dios, que toda canción, que toda palabra que ha sido
cantada, Señor, haya sido de agrado para ti. Ha sido un sacrificio, una libación del Espíritu de todos nosotros que hemos derramado en el trono. Ahora, mi Dios, también te pido que nosotros seamos presentados como libación delante del trono. Y que tu palabra, Señor, en estos momentos llegue a nuestro corazón, la palabra del Eterno, la palabra de aquel que no tiene límites, que esa palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones y que produzca en nosotros un deseo ardiente de buscarte, un deseo ardiente de vivir para ti. Te pido, Dios, que toda palabra que salga de mi boca sea una palabra tuya. Que toda palabra que salga de mi boca sea la palabra que proceda de lo alto. Que sea una palabra rema. Una palabra que vivifique. Una palabra que arda en nuestros corazones y espíritus. Una palabra transformadora. Una palabra que proceda del manantial de los cielos, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y que nos ministre y encamine tras ese propósito que tú tienes para cada nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Hace unas semanas atrás nosotros comenzamos una serie de avivamiento. Hablando del tema del avivamiento, dimos una pequeña introducción sobre qué es el avivamiento y vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a seguir el examen, vamos a retomar la serie para seguir desarrollando la necesidad de este avivamiento que todos nosotros necesitamos hoy. América, yo creo que está en una encrucijada, en un crossroads, donde necesita tomar una decisión crítica ahora. No es una decisión mañana, creo que es una decisión que debe ser tomada ahora. Si América quiere tener oportunidad, quiere tener un chance por ahora, debe entonces tomar esa decisión. Yo sé que me encontraba hablando con algunas personas y se sintieron quizás un poco tristes cuando yo les dije la realidad, que en los últimos tiempos hasta América se iba a tirar en contra del pueblo de Israel, porque son todas las naciones contra el pueblo. Llegará el tiempo donde eso va a suceder. Pero no es mi trabajo orar para que eso suceda. Es mi trabajo orar mientras esté en esta tierra para que la mano de Dios sea derramada aquí en América. Para que la mano de Dios sea derramada aquí en el mundo entero. Porque nosotros necesitamos muchas de las cosas que nosotros estamos sufriendo hoy. Muchas de las cosas que nosotros estamos pasando hoy son cosas que provienen, no provienen de algo bueno, sino que provienen del maligno por causa de la mente cauterizada de las personas, de los gobiernos cauterizados. Y hemos llegado a un momento donde ya no es una simple oración, hemos llegado a un momento donde no es una simple alabanza, hemos llegado a un momento donde no es una simple adoración, hemos llegado a un momento donde verdaderamente los que adoren a Dios en espíritu, en verdad, necesitan adorarle, necesitan buscarle. La oración debe convertirse en lo número uno aquí en América. Debemos llegar al punto donde el gobierno nuevamente diga: nosotros no podemos tomar decisiones hasta que consultemos la iglesia, como hacía y como sucedía hace muchos años atrás, pero todo eso se ha ido.
Cuando nosotros empezamos a hablar de esta serie del avivamiento, en el primer mensaje dimos una pequeña definición bíblica de lo que avivamiento es. Y la voy a repetir por si acaso usted no la llegó a notar en sus libretas. El avivamiento en su sentido bíblico se refiere a una obra soberana de Dios. A una obra soberana de Dios. Nosotros sí podemos, como decir, mover a Dios en un avivamiento, pero el avivamiento procede de Dios hacia nosotros. Nuestro trabajo es buscarle, nuestro trabajo es orar, nuestro trabajo es ayunar para tratar de provocar un avivamiento en nosotros, pero últimamente el avivamiento procede de Dios. También implica levantar a las personas de la indiferencia espiritual y la mundanalidad y llevar a la convicción de pecado. Nosotros hablamos en el primer mensaje que muchos de los servicios que usted ve hoy, los muchos anuncios que dicen, el domingo tal vamos a tener un servicio de avivamiento, y lo que realmente es un servicio de alabanza y adoración, porque un servicio de alabanza y adoración no es un avivamiento. El avivamiento clave, el avivamiento dice que lleva a la convicción del pecado a la persona. Eso es lo que un avivamiento es. Producen las personas deseos sinceros por Cristo y la audacia por el testimonio, las conversiones y un compromiso renovado a las misiones. Eso es un avivamiento. Eso es mi oración diaria para la iglesia Alcance Urbano y más. Esa es mi oración diaria para la iglesia de la Florida Central, para la iglesia en América y para la iglesia en el mundo. Un avivamiento que como esos avivamientos que sucedían en los tiempos de antes, los siglos de antes, donde no eran 10, 15 o 20 personas, sino que eran miles de personas, corrían a los altares. Miles de personas lloraban por la presencia de Dios, lloraban por querer convertirse, bendito Dios, a eso. Mire, eso es lo que consume mi oración, en mi tiempo de oración. Yo creo que si nosotros examinamos la historia de la humanidad, usted va a ver que han surgido muchos avivamientos que han marcado temporalmente a las naciones. Digo temporalmente a las naciones porque tantos avivamientos que han surgido, ¿por qué es que seguimos retrocediendo? Entonces son temporeros. Por ejemplo, quiero hablarles de dos ejemplos. El primero es el Gran Despertar, el avivamiento que se tituló el Gran Despertar en los 1735. Esto fue un tiempo donde la religión, donde el fervor por las cosas de Dios estaba muriendo. En los años, a principios de los 1700, ya se estaba perdiendo el amor por las cosas de Dios. Ya las personas no llegaban a las iglesias. Le daba lo mismo llegar a las iglesias, le daba lo mismo orar, le daba lo mismo leer la palabra de Dios. Todo era, bueno, si me da el tiempo, si puedo llegar, si puedo hacerlo. Pero llegaron unas personas como John Wesley, Jonathan Edwards y Jorge Whitefield. Fueron los tres precursores grandes del Gran Despertar de los años del 1700, especialmente en los 1735, donde cuando empieza este movimiento, cuando empieza este avivamiento en el 1735, las personas llegó al punto donde lloraban en las calles y buscaban personas y le decía, usted es un cristiano, si usted es un cristiano, por favor, haga la oración del pecador conmigo porque yo quiero convertirme. Las almas lloraban en las calles, las almas corrían en las iglesias. La iglesia ya abría la puerta a las 9 y ya a las 6 de la mañana, a muchos de ellos los días anteriores ya había una línea de gente esperando para entrar a las iglesias, y eso no paraba la gente se conformaba con solamente poder llegar al lugar, aunque no entraran a la iglesia. Ellos habían llegado ahí porque sabían que ahí iba a haber un cristiano que los iba a ayudar, que los iba a llevar a los caminos de Jesús.
Eso es un avivamiento. Gracias a las personas de John Wesley, gracias a las personas de Jonathan Edwards, gracias a las personas como Joel Whiting, fueron quienes lideraron este mover de Dios. Este movimiento sucede, este gran despertar sucedió por causa de la secularización que existía en esos tiempos, por causa de la avaricia corporativa que había en las compañías y más allá, la avaricia que empezó a existir dentro de las iglesias. O sea, en esos tiempos la secular empezó a tomar más auge, tenía más prioridad que el servir a Dios. La avaricia por el dinero, por la prosperidad, era más importante que servir a Dios. Y eso se coló dentro de las iglesias, donde las iglesias, para ellas lo más importante era cuánto dinero ha entrado en este lugar. Y por causa de eso, estas personas como Jonathan Edwards y como Wesley empezaron a llorar, empezaron a interceder, empezaron a predicar. Dicen que Jonathan Edwards en su vida predicó más de 40,000 sermones. Yo predico un domingo y el lunes estoy ronco. Y él está predicando, él predicaba 7, 8, 9, hasta 20 veces al día. Hasta 20 veces al día. ¿Cuántas horas dormía? Pero eso era el empuje que había en cada uno de ellos. Y cuando yo leo esto, hermanos, la avaricia materialista, cuando yo estoy leyendo esta secularización, mi espíritu llora, porque es exactamente lo que estamos viendo en las iglesias. Es exactamente lo que estamos viendo hoy, la indiferencia espiritual en cada persona. No hay una prioridad de decir mi Dios es el número uno. Yo todo lo voy a hacer alrededor de mi Dios. Mi calendario va a estar arreglado de tal manera que sea alrededor de mi Dios. Pero hoy no. Hoy Dios tiene que acomodarse al calendario materialista. Dios tiene que acomodarse al calendario del mundo. No hay prioridad. Y cuando yo leo estas palabras, cuando estudiaba esto, veo que lo que causó el gran despertar de esos tiempos es lo mismo que está sucediendo hoy. Iglesias que lo único que quieren es solamente verse lujosas, donde pastores lo único que quieren es tener aviones, quieren tener Rolex de 30,000, 40,000 dólares. Lo único que quieren es que el dinero, lo material, y se han olvidado de las almas, se han olvidado de la persona, se han olvidado que ahí hay personas sentadas en las bancas que tienen una necesidad de oír un mensaje, tienen la necesidad que alguien les diga: tú estás mal y necesitas arreglarte. Pero todo eso ha muerto. Todo eso ha muerto. El mensaje ha cambiado. El mensaje ahora es secular. Y ya no hay almas que corren. Ya no hay almas que lloran, que gimen por la presencia del Dios Todopoderoso. Que no sea esta iglesia, que no sea la iglesia de la Florida Central, que no sea la iglesia de América la cual quiere y busca las riquezas del mundo, sino que la iglesia Alcance Urbano sea una iglesia que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas sean añadidas. Eso es lo que nosotros pedimos, eso es lo que nosotros oramos para este lugar. Otros factores que causaron el gran despertar del Great Awakening fue la racionalización árida en las iglesias. Racionalizaban todo. Racionalizaban todo. Hay gente que se hacen tan estudiosos y tan brillantes en sus mentes que se hacen estúpidos. Perdonen la palabra. Porque empiezan a racionalizar todo. Empiezan a buscarle lo que la palabra no dice. Usted sabe cuando usted ve los anuncios en la televisión, ve un anuncio de una medicina y le dice: esta medicina te quita el dolor de jaqueca, pero en letras pequeñitas te dice: pero te va a causar un ataque de corazón, te va a causar esto, te va a causar aquello, otro, y si lo sigues te muere.
Entonces nosotros estamos buscando hoy lo racionalizamos todo, buscamos la letra pequeña. Ay, no, aquí tiene que haber algo. Oh, aquí hay un mensaje espiritual. Aquí hay un mensaje, aquí hay una revelación, porque esa es la palabra, ¿verdad que sí? Ustedes lo han oído. Oh, no, aquí hay una revelación. Y empiezan a racionalizar todo, el por qué esto y por qué aquello otro, cuando la palabra de Dios es simple. Corra delante de los pies de Jesucristo para que sea salvo mientras hay tiempo. Iglesia, el tiempo se está acortando todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora. El tiempo se está agotando, el tiempo se está acabando. Y hay muchas personas que si nosotros no les hablamos de Cristo, hay muchas personas que si no oyen el mensaje de Cristo, van a ir al infierno. Y no se equivoquen, porque el tema que Jesús más habló en el Nuevo Testamento fue del infierno. Nadie habló más del infierno que Jesucristo. Así que no me digan que eso no existe. No me digan que eso ya no es para hoy, porque el infierno ha estado presente esperando la llegada de muchas personas que llegarán a ese lugar. Yo espero que este mensaje sea un mensaje que nos despierte, un mensaje que cree un apetito en nosotros por las cosas de Dios, que ponga un temor y temblor en nuestras vidas, que nosotros digamos: Señor, yo no quiero perderme. Señor, yo no quiero perderme. Señor, yo quiero estar contigo. Ay, Señor, si yo me muero hoy, yo te pido por favor que yo esté en tu presencia. Ay, Señor, yo no sé si yo he pecado hoy, pero si yo he pecado hoy, por favor, perdona mis pecados. Señor, yo no sé qué he hecho hoy, pero si he hecho algo, Señor, de lo cual no me he dado cuenta, por favor, te pido que tú me perdones. Ese es el espíritu que debe haber en cada uno de nosotros. Otra de los factores que también influyeron en esta gran despertar eran las prácticas litúrgicas. Las iglesias se convirtieron vamos a decirlo, en la iglesia A. El servicio dura 1 hora y 30 minutos. La música tiene 20 minutos para cantar, no 21, tiene 20 minutos. Después viene 5 minutos para que esta persona diga esto. Después tiene esto y el pastor solamente tiene 20 minutos porque ya a la hora y media tenemos que irnos. Es todo práctica, es todo litúrgica. Son cosas que han empezado a hacer prácticas de cosas que no están ni en la Biblia. Que no están ni en la Biblia. Litúrgicas, y eso empezó a quitar la frente de lo que verdaderamente el evangelio es. Y el factor que cuando yo aprendí esto me hizo llorar: la negligencia pastoral. La negligencia pastoral. En los 1735, el gran despertar, uno de los factores que causó ese gran avivamiento, que llevó a Wesley, que llevó a Edwards, que llevó a Whitefield y a otros ministros más a predicar como lo predicaron, es el hecho que se había formado, había una negligencia pastoral. Cuando los pastores lo único que están es para mí, cuando los pastores lo único que quieren es su agenda, cuando los pastores lo único que quieren es hacer grande su casa, cuando los pastores lo único que quieren hacer es hacer grande, a ver cuántos carros puedo tener yo en mi garaje, cuando los pastores hacen todo eso, tienen una negligencia pastoral, porque no conocen quién en su iglesia tiene necesidad, no conocen quién en su iglesia está de una necesidad grande, quién en su iglesia necesita que lo llamen, quién en su iglesia necesita decirle arréglate, quién en su iglesia necesita decirle tú necesitas llegar a la iglesia para que tú oigas la palabra de Dios. Eso es negligencia pastoral cuando no lo hacemos, cuando nos da lo mismo que si una persona llega o no llega, cuando nos da lo mismo que si la persona se duerme o no se duerme en la banca, cuando nos da lo mismo que la persona actúe o no actúe. Eso es negligencia pastoral y nosotros no podemos seguir así. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia donde los pastores cuiden de sus ovejas, donde los pastores protejan a sus ovejas, donde los pastores guíen a sus ovejas. Esta semana me encontraba pensando en esto de David y yo estaba pensando él como pastor y yo he visto muchos pastores en mis viajes al Medio Oriente, he visto muchos de los pastores y yo he visto cómo estos pastores
cuando iba un vehículo, ellos venían y se metían entre medio de en la carretera, entre medio de las ovejas y el vehículo, como quiere decir, si tú vas a matar a alguien, primero me tienes que matar a mí. Pero eso no sucede hoy en las iglesias, eso no sucede hoy en los círculos cristianos. Hoy es el que hay para mí, que hay para mí, pero nosotros debemos seguir orando. Yo como pastor le sigo pidiendo a Dios que mi enfoque siempre sea en las ovejas, que mi enfoque siempre sea en cuidarlo a usted, que mi enfoque siempre sea en guiarlo a usted, que mi enfoque siempre sea proveer para usted, que siempre sea para cuidar de su alma. Esa es mi oración, esa ha sido mi promesa a Dios, y esta debe ser la promesa que todos los pastores en América deben tener hoy. Necesitamos un cambio ahora, necesitamos un cambio que solamente puede ser producido por hombres y mujeres que estén decididos a crear cambios en una sociedad, por hombres y mujeres que estén decididos a decir: no hoy, yo no voy a doblar rodillas, Satanás, sino que hoy yo voy a predicar la palabra, sino que hoy yo voy a hablar del evangelio. Necesitamos hombres y mujeres decididos a pararse en la brecha, a pararse en los lugares oscuros, a pararse en los prostíbulos, a pararse en las barras, a pararse en los puntos de droga, a pararse en todos los lugares y predicar predicar la palabra de Dios. No podemos ser más negligentes con el llamado que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el llamado que Dios ha puesto en nuestras manos es un llamado grande. Es un llamado apoteósico. Estoy hablando de un llamado de aquel que creó todos los universos, los planetas, todo. A Él le plació hacerle un llamado a usted. Escogerlo a usted desde antes de haber nacido, como le dijo a Jeremías. Escogerlo por un llamado. No estoy hablando de un CEO, de un CEO. No estoy hablando de un jefe ejecutivo de compañía. Estamos hablando del Dios Todopoderoso. Ese es el Dios que le plació darle un llamado a usted, un llamado a mí, para tiempos como hoy. En ese gran despertar, uno de los mensajes un mensaje que fue quizá uno de los catalíticos más importantes, fue el mensaje que predicó Jonathan Edwards, que lo predicó en Northampton, Massachusetts, y también lo predicó en Enfield, Connecticut. El título de ese mensaje es Pecadores en las manos de un Dios airado. Ese mensaje fue tan poderoso que en Massachusetts lo corrieron de Massachusetts. Él tuvo que salir corriendo porque lo querían matar, lo querían linchar, porque el mensaje presenta una imagen vívida del tormento eterno que los pecadores van a experimentar, de la llama ardiente que los pecadores van a experimentar en el infierno. Fue un mensaje tan y tan poderoso que la gente que no quisieron lincharlo corrieron al altar. Él no había terminado el mensaje y la gente corría hacia el altar. Y los ancianos de la iglesia empezaban a orar por cada uno de ellos, porque la gente se convertía cuando empezaron a oír esta palabra, cuando empezaron a oír, y preste atención a esto, la promesa de Dios, que para los pecadores que lleguen al infierno van a sufrir la ira de Dios eternamente. Yo no sé si usted puede entender esto. Yo a veces tengo dudas de poder entenderlo todo, pero mi Dios es eterno. Mi Dios existe desde antes del comienzo. Ya Él era, ya Él es. Entonces estamos hablando un dolor, un ardor en las llamas del infierno, en el lago de fuego y azufre por siempre, recibiendo la ira de Dios. Ese mensaje fue un mensaje que fue catalítico para este mover, para este gran despertar, y debe ser debe ser el sermón, debe ser el mensaje que nosotros debemos predicarles a las almas hoy. No predicarles que si tú traes $10, el Señor te va a dar 1,000. No que si tú oras, que el Señor te va a dar 10 casas. No que si tú oras, que el Señor te va a dar 10 carros. Mire, yo oro, yo ayuno, yo predico, yo sirvo y no tengo 10 casas, no tengo 10 carros. Y lo que tengo es por gracia de Dios, lo tengo, no porque yo lo haga.
Pero el mensaje es imperativo, el mensaje es importante. Es de menester que hoy nos levantemos del letargo espiritual que la iglesia en América está y empecemos a predicar un mensaje que dice que si te mueres y caes en el infierno, será por siempre. No hay tal cosa como un purgatorio donde cada vez que uno eche una penitencia, que vas a seguir elevándote hasta que puedas salir de ese lugar. Eso no existe. Cuando tú mueres o cuando llegue el tiempo donde llegue el arrebatamiento de la iglesia, ya no hay. El ticket que tú tienes en tu mano, ese es. Ya la puerta se ha cerrado y van a haber 5 vírgenes que se van a quedar afuera. Hay otras que van a entrar adentro y las que se quedaron afuera no te evita que no baja, bendito Dios. Entonces empecemos a dejarle saber a las personas que el ticket que tienen en sus manos, cuando llegue el tiempo, ese es el ticket que ellos van a tener para una eternidad. Y ese ticket será para estar eternamente con el Dios Todopoderoso, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Alfa y Omega, con el León de la tribu de Judá, o para estar en un lago de fuego ardiendo por toda una eternidad. Jonathan Edwards lo corrieron de Massachusetts. A usted tienen que correrlo de Kissimmee. A usted tienen que correrlo de St. Cloud. A usted tienen que correrlo, tienen que odiarle, porque ustedes hablan a ellos de una promesa de Dios, que viene ira para el incrédulo, que viene ira para el pecador. Que lo corran. Que lo corran. Pero tenemos miedo. Dios mío, ayúdame, Señor. Pero tenemos miedo. Tenemos miedo de qué van a decir. Tenemos miedo. A mí cuando nos dijeron a nosotros que no podíamos tener Biblia en el lugar donde yo trabajo, con aquel ratón que tiene las orejas grandes, yo llegué y puse como 4 Biblias en el escritorio. Y yo veía a todo el mundo echándolo para los drawers, para la gavetita. Y yo, ¿qué tú haces? ¿Por qué tú estás guardando eso? Tú sabes que esa palabra es vida. No, a mí no me importa lo que hayan dicho. Saca esa palabra. Si tú crees en esa espada, saca esa palabra. Porque esa es la espada que tú vas a usar para defenderte en contra de las obras del enemigo. Esa es la espada que tú vas a usar para hablarles a las personas que necesitan oír un mensaje. Esa es la palabra que ellos necesitan para que reciban vida. No te atrevas a guardar la palabra en ese lugar. Saca la palabra, ponlo en tu escritorio y olvídate lo que va a suceder aquí. Cuando la gente empezaron a ver eso, todos empezaron a sacarle de nuevo todo de la... Porque había mucho. Empezaron a... Mira, hasta el Corán sacaron. El Corán. Hasta el Corán sacaron musulmán. Hasta eso sacaron para afuera, porque hasta eso habían escondido. Bueno, no le habían prohibido el Corán. Solamente habían prohibido la Biblia, no el Corán. Pero ellos lo habían guardado. Y ahí viene y sacamos todo. Y la gente, los jefes miraron y dijeron... Olvídate, allá ellos con su tema. No hicieron nada, pero quisieron amedrentarnos, y eso es lo que está sucediendo hoy. Así que seamos como Jonathan Edwards, prediquemos ese mensaje. Otro ejemplo que quiero hablar es el gran avivamiento que sucedió en el 1857 al 58. Hubo una persona que se llamaba Jeremías Lanphier. Y grupo de intercesión, yo quiero que usted preste mucha atención a esta historia. Sucedió que en los 1850, 45, 50, la iglesia en Nueva York estaba teniendo problemas. La gente se estaba yendo de la iglesia. Ya la gente no quería llegar a los servicios porque la prosperidad había entrado. El oro se había hecho la orden del día en el oeste. Y muchas personas estaban buscando el comercio. Los bancos empezaron a surgir en todos lugares. Empezó a haber una prosperidad tan y tan grande que todo el mundo empezaron a buscar, a darle prioridad a lo material, darle prioridad a la prosperidad materialística. Y entonces las iglesias empezaron a vaciarse.
Y una iglesia, bueno, un grupo de iglesias en Nueva York, ellos empezaron ahí en Fulton Street, ellos empezaron a decir, pero vamos a hacer algo. Y ellos hacían invitaciones, ellos hacían todo tipo de cosas para tratar de traer a la gente a las iglesias, pero nada le estaba dando resultados. Todo el mundo seguía yéndose, porque ahora todo el mundo estaba gozoso, todo el mundo había de todo. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo aquí. Esto va a ser el último esfuerzo. Si esto no nos da resultado, vamos a tener que cerrar las iglesias. Y ellos fueron donde una persona que se llamaba Jeremías Lampier. Este era un misionero laico. Misionero laico quiere decir una persona que no había sido ordenada al ministerio, pero era un misionero como tal. Y fueron donde él y le dijeron, mira, yo quiero que tú dejes lo que tú estás haciendo y te vamos a pagar $1,000. $1,000 anuales, no se cree que era semanales, anuales, pero como eran los 1,800, imagínense qué clase de salario era ese. Imagínense. Entonces te vamos a pagar $1,000 para que tú vayas de casa por casa tocando puertas y empieces a hablarle a las personas para ver si las podemos traer de regreso a las iglesias. Y Jeremías dijo, está bien, yo acepto este reto. Pero lo primero que Jeremías hizo, preste atención, grupo de intercesión, preste atención, usted que es un hombre o una mujer de oración. Dice que lo primero que él hizo fue que todos los miércoles empezó a abrir la iglesia en Fulton Street. Empezó a abrir esa iglesia todas las mañanas para oración, para interceder. Todas las mañanas esa iglesia estaba abierta y todas las mañanas él era el único que llegaba al servicio de oración. De vez en cuando llegaba una persona, entraba. De vez en cuando llegaban quizás 2 personas, pero por mucho tiempo él era el único que abría la iglesia. Eso oh caramba, Señor, eso me hizo recordar a mí un tiempo bien difícil en mi vida, donde yo me recuerdo que yo le dije al pastor allá en la iglesia del norte, le dije, yo quiero abrir la iglesia los domingos a las 7 de la mañana, el servicio era a las 11, pero yo quería abrirlo a las 7, porque yo quería llegar y orar y preparar ese lugar. Y yo por mucho tiempo, y se lo dije a la iglesia, a ver quién quería, y por mucho tiempo no llegaba nadie, hasta que un día solamente llegó el compadre de nosotros, Luisito Hernández, fue y llegó y me acompañó en esa, pero no llegaba nadie. Y por mucho tiempo yo estaba ahí a las 7 de la mañana, nevara no nevara, estaba yo abriendo esa iglesia para oración. Y yo me recordaba cuando yo leía esto de Jeremías, que por tiempo, y de momento dice la historia que un día llegaron 6. Dice que un día habían 6 y que por mucho tiempo habían 6 orando todo, intercediendo todos los miércoles. Yo no sé cuántos llegan aquí a interceder los martes, pero usted tiene que seguir intercediendo, porque aunque sea 1, aunque sea 6, Dios va a hacer algo grande. Dios va a hacer un avivamiento. Yo siento que Dios va a tocar algo. Yo siento que Dios va a tocar alma. Si usted es una de las personas que llega, si usted es una de las personas que se conecta, mire, usted siga orando. No mire cuántas personas son. Usted siga así como Jeremías, pidiéndole a Dios. Y usted sabe cuál fue el resultado, que de momento cayó todo, toda la economía cayó, todo cayó. Y entonces empezaron personas a caminar para atrás y para adelante. No sabían qué hacer. Ellos decían, ¿y ahora qué hacemos? Muchas personas decidieron, yo me voy para el oeste, porque allá hay mucho oro. Dice la historia que más del 90% de las personas que decidieron irse para el oeste en la búsqueda del oro murieron en el camino. O sea, ellos tenían en su casa, ellos tenían en su ciudad la respuesta, la oración, que si mi pueblo se humillare, que si buscan mi rostro, que si ellos buscan la presencia de Dios, lo tenían ahí, pero no, ellos no querían eso, ellos querían lo material. Y yo vengo a decirle a la iglesia de América que si siguen buscando lo material van a morir, que si siguen buscando lo material en el camino se van a quedar. Pero el ministerio de intercesión, usted sigue echando para adelante, porque ya pronto viene el avivamiento, ya pronto viene la respuesta de Dios. Porque en ese tiempo, cuando cae el mercado, dice que en el siguiente servicio llegaron 30 personas, al siguiente servicio
de oración, de intercesión, llegaron 300. Al otro servicio había 3,000 personas. Llegó el punto donde entonces ese movimiento se empezó a regar por todos los lugares. Llegó a Filadelfia, llegó a Boston, llegó a Massachusetts, llegó hasta California. Empezó a llegar a todos los lugares. Empezó una persona. Todo lo que se necesita es una persona. Todo lo que Dios quiere es un Jeremías Lampier que se atreva a abrir un Jeremías Lampier que se atreva a decir: yo voy a abrir este lugar, yo voy a orar, y aunque nadie llegue, yo voy a llegar. Cuando yo llegué aquí a la Florida en el 2005, hace unos años atrás, bueno, y después un poquito más tarde, el siguiente año, el 2006, todavía estaba buscando una iglesia en donde congregarme. Me recuerdo que me hablaron de una iglesia no muy lejos de aquí, no voy a decir nombre, pero queda aquí, cerquitita. Usted tiene una piedra y le da. Y una iglesia donde me dice: mira, ahí llegan 800 personas. 800 personas los domingos. Una iglesia grande, y la realidad es que es grande. Yo voy para allá. Me dijeron: mira, hay servicio de oración este martes. Yo voy para allá entonces. Ahora yo estaba solo. Imagínense, desesperado. Mi esposa y mis hijas estaban en el norte. Yo aquí lloraba por su presencia, que estuvieran conmigo. Y yo dije: pues voy para allá. Porque si son 800 personas orando, ahí se tiene que mover. Yo dije: ahí se tiene que mover. Aunque sea un callo, por algo se mueve. Y cuando llegué, de 800 personas, habían 8 personas orando. 8. De 800, 8. Y el pastor no estaba ahí. Y ahí yo empecé. Porque ahí fue cuando yo oí nuevamente la voz del Señor. Porque mire, cuando yo llegaba, octubre 30 del 2005, cuando yo viajaba y yo venía por la I-4 y llego y entro al lugar de Orlando, y cuando yo entro, yo estaba adorando a Dios, alabando a Dios. Era un domingo. El siguiente día, lunes, yo empezaba un trabajo nuevo y todo, un transfer que había recibido del norte. Yo estaba gozoso, un comenzar nuevo y todo. Y yo oigo la voz del Señor que me dice: tú tienes que orar, porque aquí habita el espíritu de la pobreza. Y ahí fue donde yo entendí que no era la pobreza física, material, era la pobreza espiritual. Era la pobreza espiritual. Ahí fue porque yo empecé a entender. Porque cuando hay 800 personas y solamente 8 llegan a orar a un servicio, la cosa está difícil. Pero aquí Jeremías, él cogió y hizo todo lo que tenía que hacer. Y servicio a servicio empezó a orar. Y llegaron y empezaron y resultó todo esto. Hermano, ¿qué quiero decirles? Aunque usted esté solo, aunque usted esté sola, no deje de orar, no deje de creer. Jeremías lo hizo porque él creía. Y antes de él ir y tocar puerta por puerta, él dijo: no, yo voy a orar, yo voy a interceder. Y eso fue lo que llevó a ese gran movimiento, lo que le llamaron the Golden Era of Religion, la edad de oro de la religión. Imagínense que hasta el evangelista Moody en Chicago, porque todo eso llegó a toda la nación, el evangelista Moody después dijo: antes de ir, yo oro para que la iglesia de Dios sea impactada como lo hizo en el 1857. Cuando ya Moody estaba llegando a su tiempo final, Moody dijo: yo quiero que la iglesia aquí en Chicago sea impactada como fue impactada en el 1857 por causa de Jeremías Lampier. Bendito Dios. Ahora, ¿qué lecciones? Dios mío, no salgo de la introducción. ¿Qué lecciones podemos nosotros aprender de lo que hemos dicho hasta ahora? Y voy a dejarlo y vamos a terminar. Primero, Jeremías no tenía educación teológica, pero sí tenía un corazón misionero. Usted no necesita tener una
una educación teológica para ministrar. Usted lo que necesita tener es un corazón misionero, un corazón que gima por las almas, un corazón que llore por la persona que se pierde, un corazón que llore por la prostituta, un corazón que llore por el drogadicto, un corazón que llore cuando hay una familia en divorcio, un corazón que llore cuando hay un hijo en un sanatorio de mental. Eso es lo que se necesita, un corazón misionero. Usted no necesita que yo le dé a usted un título de reverendo. Usted no necesita que yo le dé a usted un título de pastor. Usted lo único que necesita es atender al llamado que Dios ha dado. Sea un misionero laico, sea un misionero laico. Atrévase a tocar las puertas, atrévase a decirle a las personas: Cristo te ama, tú necesitas una oración. Mira, aquí yo estoy, yo puedo orar por ti, bendito Dios, atrévase. Y esa es la primera lección que nosotros podemos entender de esto. La segunda lección es: los hombres fueron quienes llenaban las iglesias para orar. Hombres que están al alcance de mi voz, caballeros que estén al alcance de mi voz. La iglesia necesita a los hombres nuevamente regresando a la iglesia. Dios necesita que el hombre, que usted tome su lugar como sacerdote en la casa, que usted tome su lugar como sacerdote de ese hogar, y usted empiece a decir, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Usted necesita tomar ese llamado. Usted necesita, este es el tiempo donde usted tenía que haber dicho amén. Este es el tiempo donde usted tiene que haber dicho: sí, Señor, yo lo voy a hacer. Pero usted tiene que decir hoy, ahora, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese tiempo, los que empezaron a orar fueron hombres. Ahí no eran las mujeres. Hoy día las mujeres tienen que coger por las orejas a los hombres y decirle: vamos para la iglesia, cuando debe ser al revés. Cuando debe decir: vístete, mujer, que vamos tarde, vístete, que vamos para la iglesia, porque tenemos que llegar al servicio. Mira, mujer, levántate, que vamos a orar. Mira, mujer, ponte lista, que vamos para la oración. Es tiempo que los hombres tomen su lugar nuevamente donde tienen que estar. Cuando el hombre empiece a tomar su lugar, cuando el hombre empieza a ser el sacerdote de la casa, le voy a asegurar algo: los divorcios empiezan a bajar, los jóvenes terminando en la cárcel se empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque las familias necesitan al hombre, la sociedad necesita al hombre, la iglesia necesita al hombre que tome su lugar y empiece. Señor. Te honramos, Jesús, te bendecimos, Dios. Pastor, hay que discernir esa. Pero necesitamos, hermanos, los hombres, prestemos atención. Fueron los hombres los que causaron ese movimiento. En la historia, cuando usted lee, yo lo leí del instituto. A mí me gusta leer mucho del instituto de C.S. Lewis. Ellos tienen muchos artículos y cosas, y yo leo mucho de ahí. Y ahí fue donde yo leí la historia de este hombre, Jeremías Lampier. Dice que de vez en cuando había decía un pocket, como un bolsillito pequeño de mujeres que estaba en una esquina, pero que todos los que estaban orando eran hombres. Y el protocolo era el siguiente: ellos le daban 5 minutos a toda persona que quería orar. Tenía 5 minutos para orar. No importa cuántas personas querían orar. Si usted quería orar, usted le iban a dar 5 minutos para orar. Y llegaba la persona, y usted sabe lo que es, que ahí hay aquí 5,000 personas, 5,000 hombres, porque no estaban contando las mujeres y los niños, 5,000 hombres, y cada hombre tomando 5 minutos para orar. O sea que esa reunión iba para largo, pero eso es lo que se necesita. Vamos a tomar este lugar, vamos a tomar el lugar que Dios nos ha llamado y vamos a orar. Mire, cuando usted llegue al tiempo aquí de oración, usted venga listo para hacer un guerrero de oración. Esté listo para sacar espada desenvainada, para poder pelear contra la fuerza de las tinieblas. En esta ciudad necesita hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, que saquen su espada desenvainada para poder pelear contra todos los demonios que se han levantado contra esta ciudad. Ese letargo espiritual, ese letargo que tienen en sus espíritus, necesita ser cortado. Hay que cortarle con la cabeza. Saque su espada, atrévase. Lleguen listos, nunca le pongan al Señor un tiempo. Usted empiece a orar y usted diga al Señor: yo voy a estar tirado de rodillas aquí hasta que tú me digas. Hasta que tú me digas. Y si tengo que estar aquí todo el día, estoy todo el día. No tiene que tampoco mentir y decirle al jefe: es que estaba enfermo.
No, usted dígale la verdad. Mi Dios me llamó a orar. Y usted verá, usted no tiene que preocuparse. Solamente dígale que Dios lo llamó a orar. Siempre y cuando usted se quede orando. Bendito Dios, no espera que ore una hora. Después digamos, voy a quedar durmiendo. Y después llamo al jefe. Estaba enfermo. Mira. Tercero dice, el movimiento fue impulsado por laicos, con la excepción de Charles Finney, que también estuvo en ese mover. Charles Finney, uno de los generales de Dios, él estuvo ahí, y otros pocos ministros. El movimiento fue impulsado por laicos, con los ministros a un lado. ¿Entienden esto? Los ministros estaban así, en un lado orando. Ellos no estaban así con las manos cruzadas como hoy. Está el grupo de adoración, alabanza ahí, y el pastor con el teléfono. Ah, me toca a mí. Ok, voy para allá. No, los ministros estaban al lado, pero estaban orando. Y eran los hombres laicos. Eran personas laicas, personas como todos nosotros, fueron los que impulsaron ese mover. Usted puede impulsar el mover de Dios. Usted puede impulsar un avivamiento. Usted no necesita ser ungido al ministerio para hacerlo. Fueron laicos los que oraron ahí. No era que habían 200 pastores orando. Eso no existió. Estaba Charles Finney y unos cuantos pequeños y echados para el lado, y dejaron que ellos allá se votaran. La otra lección, el avivamiento fue palabra dominguera, denominacional. No fue de dominación. Ahí se rompió toda barrera. Ahí no había bautistas, ahí no había pentecostal, ahí no había presbiteriano, ahí eran todos a una. Ahí la cosa estaba mala, la economía se había caído. Ahí estaban los banqueros, ahí estaban todos los hombres de negocio, ahí estaban todos ellos, sin importar la denominación, estaban en las iglesias orando, estaban buscando a Dios. Es tiempo que en América nosotros quitemos esa cortina de hierro que está dividiendo al cuerpo de Cristo.